Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? No sé qué hora es, deben ser como las 9 ya. Podría verla ahora en el auto. Jonathan González, buenos días. Buenos días, buenos días. Julio Atenas, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Antonia, buen día, buen día. Están llegando ya los compañeros a la clase del día de hoy. El problema que tengo hoy día es que no puedo enviar el enlace por Facebook. A ver, si aprieto ahí. No, no quiero. No. Hola, Beto Blest. Hola, que hoy todos seamos sellados e inscritos en el libro de la vida. Así es. ¿Es hoy día Yom Kippur o fue ayer? No me acuerdo. ¿Qué dice aquí Eduardo? Las 9 apenas son las 6. Buen día, Luis García, Manu López. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Maggie, buenos días. Acá a la 1 de la tarde, por allá. Son 9, 10, 11, 12, 1. Ok, perfecto. 4 horas de diferencia, súper. Estoy sin computador hoy día, entonces voy a andar medio perdido porque no voy a poder ver todos sus comentarios. Tuve que prestarle mi computador a mi esposa, porque el computador de ella hay que echarle carbón para que ande. Gregoria, buenos días. Eugenia Mauge, ¿cómo estáis, amiga? Alfonso, Yom Kippur comenzó ayer a la puesta del sol y termina hoy. Hoy día es el día del perdón, entonces. Yom Kippur. Bien. Con Yom Kippur terminan los días terribles, ¿no? Los Yaim Noraim, nunca me acuerdo. Hola, querido Lucas. Lucas el creativo. Eduardo dice ayer al atardecer y termina hoy al atardecer. Perfecto, estamos en Yom Kippur entonces. Así que traje mi clase, no la pude traer en el computador, la tuve que imprimir el día de hoy. Son solo 2 hojitas de clase más todos los comentarios que van surgiendo, por supuesto. Avísenme por favor cuando sean las 9:05, porque tampoco creo que puedo... Ah, no, sí puedo verla ahora aquí. ¿Qué hora es? 9:02. Ah, ya, súper. Entonces, y hoy día finalizamos la clase el capítulo número 9 de Kohelet. Y comenzamos ya entonces mañana a caminar por el sendero del último cuarto del libro. ¿Saben qué? Hice terapia con tus memes. Bien, hermano, bien, hermano. Pero recuerden que después de esto se viene algo mucho más sencillo y más amoroso. Apocalipsis. Bueno, pero ¿qué le estaba diciendo? Eh, ah, que mañana iniciamos entonces el recorrido por el último cuarto de milla de nuestro sendero de sabiduría de Kohelet, ¿no? Mañana iniciamos los últimos 3 capítulos que son bastante cortos, ¿ah? Y lo que les iba a decir, estuve sacando cuentas, hoy día esta es la clase número 80 de Eclesiastés. Ni sé cómo pasaron 80 clases. ¿Cómo pasó tanto? Bueno, el asunto es que es la clase número 80 y a razón de 3 versículos por día no vamos a llegar a la clase 100. A menos que pudiéramos estirar algún versículo que no tuviéramos ningún apuro. Pero si mis cálculos van bien, no alcanzamos a llegar a la clase número 100. Creo que vamos a hacer como 90 y algo. Así que bueno, no deja de ser. Imagínense si esto fuera una clase a la semana, ¿no? Como suelen ser los típicos estudios bíblicos, una clase a la semana, 90 clases, sería un montón de tiempo. Sería un montón de tiempo. Casi un año, más o menos. Bueno, así que... Pero está siendo un camino muy, muy interesante el de Eclesiastés. 9:04, partimos en un minuto la clase del día de hoy. Versículo 16, 17 y 18. Miren, les voy a aprovechar de mostrar cómo yo escribo Este es mi método de trabajo de todas las mañanas.
casi 2 años, si fuera, claro, si fuera que no se termine, me cae bien el compadrito Cogelet. 9-5. Muchas gracias, Beto Blessed. Oye, el otro día, Beto, vi un devocional que estás haciendo, súper lindo, hermano. Gracias. Te lo agradezco porque de verdad me llegó, me senté y lo escuché y todo, y está muy bien, muy bien. Es un aporte en este tiempo donde la pandemia nos está poniendo un poco más angustiosos a mucha gente, porque, bueno, la incertidumbre ya es de por sí es una cosa angustiosa, ¿no? Pero necesitamos entre todos apoyo en muchos sentidos. Por lo tanto, los devocionales, las lecturas bíblicas sosegadas, la música, incluso mi colega Miguel Ángel hace cada 1 o 2 semanas unas oraciones de como a las 5 o 6 parece, o creo que por ahí lo vi, también, donde recibe pedidos de oración por internet y oran por eso. Eso es sumamente importante en este tiempo, así que todo ese apoyo es muy, muy positivo. Bueno, iniciamos la clase, les voy a mostrar cómo yo hago los punteos de mi clase y todas las mañanas, como soy tan rutinario, me gusta hacer lo mismo y así es como quedan, miren. Entonces, yo esto todo lo hago en Google Drive, entonces puedo trabajar de cualquier parte o de cualquier computador. Entonces coloco el versículo que inicia la clase, lo coloco en rojo, porque en Google Drive así voy bajando rápido y cuando veo la línea roja digo, ahí está, ahí comienza. Entonces coloco el versículo en Reina Valera y después voy colocando puntos, ¿no? Ahí están todos los puntos que voy haciendo por clase. Estos puntos es cuando yo le digo a usted, ahora vamos a los comentarios, ¿no? Entonces, porque estos puntos son, por ejemplo, las traducciones que hago yo del texto, la información que saco de los comentarios rabínicos del texto y los comentarios y las ideas que a mí se me ocurren también, ¿no? Entonces, todo eso lo coloco de esa forma y ahí, por ejemplo, tengo el comentario del 17 y el 18, o sea, el versículo 1 está en toda una hoja y versículos 17 y 18 están en otra hojita. Y esto es lo que a mí me sirve de pauta para hacer esta clase, ¿no? Entonces, y todas las mañanas hago lo mismo. La rutina es maravillosa, ¿no? Yo soy el pastor más rutinario que hay en la vida. Me gusta hacer todos los días lo mismo a la misma hora. Ya, vamos entonces al versículo 16. Vamos a ver, hoy estamos echando de menos algunas personas, ¿ah? Ella, Ruth, José Luis Gaete, estamos echando de menos. Bueno, hay otros que se fueron, ¿no? Que no pudieron con este ritmo violento. Y además porque tienen cosas que hacer, claro. Entonces, pero echamos de menos a todos quienes estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque una vez alguien dijo ese texto, ¿no? Ya, versículo número 16. Lo voy a leer en la Reina Valera. En la Biblia del Oso. No lo voy a leer en la Biblia del Oso porque es español antiguo, no lo entiendo. Pero Reina Valera, 1960. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría. Y no traje, ahora que me acuerdo, tampoco traje mi Biblia hebrea. Mal. Lo traje, no, se me podría haber traído mi Biblia hebrea, no la traje tampoco. Así que hoy día no voy a leer muchos textos hebraicos. Em, ¿Dónde está Yosineya Cerve cuando no está aquí? Ustedes ya saben. Ahí está Yosineya. Yo ya estaba acá y saludé aunque no me viste. Hola, Yosi. Y como ahora estoy con el teléfono, entonces van pasando rapidito los saludos. Bueno, entonces dije yo, versículo 16 del capítulo 9 de Eclesiastés, Antiguo Testamento. Sí, Antonia dice, es verdad, saludó temprano y no la saludó. Perdón. Vuelvo. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada,
y no sean escuchadas sus palabras. Bienvenidos a la clase número 80 de Eclesiastés. ¡80! ¿Cómo hemos hecho tantas clases? En Cogelet hay una sabiduría que se ve, que se da y que se dice. Por eso Cogelet dice en un momento, vi, raiti, ¿cierto? Puse en mi corazón, del verbo natán, puse en mi corazón. Y finalmente, Cogelet dice, me dije. Estoy viendo sus diálogos. Entonces, fíjense, son las tres formas en que Cogelet da cuenta de su proceso reflexivo. Digan todos feliz clase 80. Entonces, como no vamos a llegar a la clase 100, cuando terminemos Cogelet nos vamos a juntar en Zoom para conocer nuestras impresiones. Entonces, Cogelet de tres formas dice que está viviendo un proceso reflexivo. Tres formas, y que se repiten constantemente, unas mucho más que otras. O sea, la forma más común en Cogelet, hasta aquí, hasta el capítulo 9 completo, la forma más común en que Cogelet dice, mira, me di cuenta, pensé, etcétera, es cuando él dice raiti, o sea, he visto, miré, contemplé. Y hemos dicho en varias ocasiones que este ver, que este contemplar, que este mirar, es el ver leonágida, ¿no? De leonó, ver más allá de lo evidente, ¿no? Asumir que detrás de esta realidad existe otra realidad. Bueno, y eso lo compartimos todos de alguna forma, ¿no? Algunos dirán que detrás de esta realidad existe una realidad atómica, ¿cierto? Otros dirán que detrás de esta realidad existe una realidad espiritual. Por otra parte, otros dirán, exacto, detrás de esta realidad humana existe la realidad del ego. Otros dirán, detrás de esta realidad está la realidad patriarcal, etcétera. Todos de alguna forma asumimos que, y bueno, y después empezamos a desglosar las teorías más conspirativas, ¿no? Entonces otros dirán, detrás de esta realidad están los reptilianos, otros dirán que está el Club Bilderberg, otros dirán que están los Illuminatis, etcétera. Como que de alguna forma cada uno de nosotros, desde nuestros propios contextos, asumimos que detrás de esta realidad está la verdadera realidad. Tanto desde un punto de vista de lo científico hasta el punto de vista de lo conspiranoico. O sea, en todo el espectro del quehacer y pensar humano, asumimos que al parecer hay otra realidad, ¿no? En el caso de Cogelet, esta realidad que está detrás suele tener que ver más con cuestiones negativas que con positivas, ¿no? Las injusticias y la muerte. Esos son los dos elementos que al parecer Cogelet dice que están detrás de la realidad, ¿no? Están las injusticias y finalmente la realidad última es la muerte, ¿no? Es la muerte. Entonces, ahí estaría eso. Entonces, el darse cuenta, ¿cierto?, de Cogelet, la primera palabra es raiti, he visto. Después hay un segundo acto reflexivo que también aparece en Cogelet, que es puse en mi corazón. ¿Ah? Primero vi, después puse en mi corazón. Incluso esto puede ser un acto tipo boomerang, ¿no? Primero vi, después puse en mi corazón, o di a mi corazón tal cosa, ¿cierto? Me alimenté. Cuando llegamos a esos textos, estoy viendo las bandurrias. Qué bellas son las bandurrias. Yo no sé si hay bandurrias en su lugar donde usted vive, pero qué pájaros mal. Es mi pájaro favorito. Bueno, la verdad es que hay un montón de pájaros favoritos, pero las bandurrias son bellísimas. Son como Isis, ¿no? Con ese pico así como para sacar gusanos. Bueno.
¿Se acuerdan que en esa clase nosotros dijimos qué es lo que cada uno pone en su corazón? ¿No? Porque cada uno de nosotros pone cosas en su corazón. Alimentamos nuestro corazón, ¿no? Con distintas cosas. Nosotros sabemos cómo alimentar nuestro corazón. Entonces, primero vi, después alimenté mi corazón y en tercer lugar dice el texto, me dije. Me dije, ¿no? Me dije a mí mismo, primero vi, después coloqué en mi corazón y después me dije, ¿no? Como un acto reflexivo. Esos son los tres movimientos reflexivos o autorreflexivos, bueno, no sé si autorreflexivo es redundante, respecto de la reflexión personal que hace Kohelet. Estas son las tres cosas que hace: ver, poner en su corazón y decirse. Bueno, eso es por un lado. O sea, nos damos cuenta que Kohelet hasta aquí, la verdad es que hace todo el acto reflexivo posible. Mirar, después de ese mirar, poner en su corazón, pero también decirse cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros también hacemos? Nosotros igual hacemos eso. También vemos como un acto reflexivo, también colocamos sobre nuestro corazón porque nuestro corazón lo alimentamos de algo, ¿no? Nuestro corazón es como el Tamagotchi del ser, ¿no? Tenemos que estarlo constantemente alimentando, eh, porque no se sacia además. Ahora, de cada uno dependerá si este alimento siempre es el mismo o no. En la mayoría de los casos alimentamos nuestro corazón siempre con lo mismo, ¿no? Le damos la misma comida, ¿no? ¿Cuándo ocurre el cambio? Cuando decidimos cambiarle la comida al corazón, ¿ya? Ahí se provocan convulsiones del ser. Bueno, otra opción de traducción, porque Reina Valera dice mejor es la sabiduría que la fuerza, pero ¿en qué sentido buena es la sabiduría? Ustedes ya saben cómo se dice sabiduría en hebreo, sobre todo en este texto, ¿no? Jochma. Entonces, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero ¿en qué sentido la sabiduría es mejor? Ojo, no olvidemos que estamos hablando de sabiduría y no del saber. Son cosas distintas. Yo no sé si puedes colocar la traducción de la NTLH, por favor, del versículo 16, y si la colocaste, perdóname porque no la vi. Porque es interesante esa traducción también. O la TLA que coloca siempre la ruta también. Bueno, no olvidemos que estamos hablando de sabiduría, no de saber, ¿no? Ahora, en este punto, cuando dice mejor es la sabiduría que la fuerza, debemos recordar un versículo que vimos hace un montón de clases atrás, de hecho en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 18, dice... Luis Reyes dice, yo viví en Coyhaique y esas aves y otras son hermosas. Exacto, son muy lindas. Yo todavía recuerdo un día que estaba sentado aquí en el Romano Móvil, creo que ya estaba a punto de terminar una clase, y aquí, a medio metro de la ventana, se pararon tres colibrís de exactamente el mismo color y volaban los tres así como en modo estacionario. Aquí, a medio metro de mi ventana, fue uno de los espectáculos más lindos que he visto. La TLA dice, aunque la gente se fija más en la pobreza del sabio que en la sabiduría de sus palabras, yo sigo pensando que más vale maña que fuerza. Eso está bueno. Esto sí está bueno. Turun. Y eso es. Maña que fuerza. Jonathan González también colocó la TLA. Gracias, Jonathan. Ahora, recordemos lo que dice Eclesiastés 1.18, para compararlo con este texto que dice mejor es la sabiduría que la fuerza. La NTLH dice, gracias Jonathan, lo colocó en portugués y yo sin ella inmediatamente su traducción al español. Siempre pensé que la sabiduría es mejor que la fuerza, pero nadie cree que un pobre pueda ser sabio y nadie le presta atención a lo que dice. Exacto. Bueno, Eclesiastés 1.18 dice así, por si no lo recuerda. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor.
Molestia es también irritación, disgusto y ofensa. La pregunta es, ¿la sabiduría es irritante para quién? ¿Para el otro o para quien es sabio? ¿Para quién es causa de molestia la sabiduría? ¿No? Y después dice, y quien añade conocimiento, en este caso, si no me equivoco, es dat, la palabra hebrea, añade dolor. Eso lo sabemos muy bien todos nosotros, quienes hemos decidido de alguna forma vivir la orfandad de lo conservador, quienes hemos salido del mundo, no totalmente, ¿no? En mi caso yo no he salido totalmente del mundo conservador porque todos vivimos cierto equilibrio entre eso. Incluso los más fundamentalistas en algunas cosas son bastante liberales, ¿no? Aunque no lo quieran admitir. Y hay muchos conservadores que son muy liberales y liberales que son también en algunos aspectos muy conservadores. Entonces, pero quien añade ciencia añade dolor, yo creo que estamos todos, sobre todo en este mundo, ¿no? En este mundo de lo religioso, añadir conocimiento siempre es un problema. Siempre es un problema, siempre uno se pelea con alguien. Entonces, no es fácil. A veces, por supuesto, eh, uno quisiera vivir en ese estado virginal del conocimiento, ¿no? En el jardín del Edén, si eso es. Esa es la metáfora del jardín del Edén, ¿no? Vivir en esa inocencia, ¿no? En donde te dicen qué hacer, ¿no? Dios dice, mira, come de esto y de esto, se acabó. De eso no comas. Listo, esa inocencia virginal, donde estamos desnuditos, ¿no? Con nuestras presitas al aire sin que nadie se avergüence, ¿no? Entonces, ese estado virginal es hermoso. Salir de ese estado virginal es terrible, ¿no? Entonces, ¿quiénes hemos salido de alguna forma? Yo diría no del conservadurismo, del literalismo, ¿no? Salimos del jardín del Edén. Comimos del fruto, ¿no? De la ciencia, del conocimiento. Pero esto es una constante, ¿no? Porque cuando sales a algo, ¿se acuerdan que en algún momento lo comentamos? Aquello que nos libera después nos vuelve a esclavizar. Y no hay nada que sea absolutamente liberador. Solo Jesús nos libera de nuestras constantes esclavitudes, porque nosotros buscamos las seguridades y un contorno seguro y un entorno seguro. Entonces salimos de un entorno seguro para meternos a otro. Y después ese otro también nos cerca y tenemos que volver a salir de ese otro. Y ese otro también nos cerca y debemos volver a salir hacia otro. Bueno, por eso está esta frase de la Iglesia Semper Reformanda, ¿no? Porque esa es la idea. La Iglesia debe darse cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas esclavitudes para tener nuevas liberaciones? Eh, pero bueno, todos quienes vivimos un poco en este mundo de la teología, aunque yo debo decir que no me considero teólogo, es una palabra demasiado grande, por lo menos para mí, esto es muy personal. eh, y por eso me gusta más decir que en vez de ser hermeneutas, soy un hermenauta, soy un navegador que navega sobre los lagos y el agua de la exégesis y de la hermenéutica. No soy un hermeneuta, soy un hermenauta, ¿ya? Ustedes también, hermenautas, ¿no? Somos los navegantes de que navegamos sobre las hermenéuticas. Bueno, sobre no significa que estamos más arriba, ¿no? Sino que preferimos ver la perspectiva. Entonces, mejor es la sabiduría que la fuerza, dice Kohelet. Pero Kohelet 1:18 dice que la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Esto evidentemente no es una contradicción, sino que estamos en planos distintos del saber, ¿no? Sigamos. Aquí obviamente sabiduría es mejor que la fuerza en el sentido del versículo anterior, ¿no? El hombre pobre, ¿se acuerdan? Que libera al reino. Representa el hecho de que un poco de sabiduría puede acabar con un gran mal. Maggie dice, con más conocimiento nos damos cuenta de nuestras ataduras y lo limitados que somos. Exacto.
y nos transformamos en evangelistas de nuestras buenas nuevas. Por eso cuando somos liberados de alguna forma, le contamos a todo el mundo y le recomendamos libros y vea estos videos y vea Kohelet, etcétera, porque recomendamos eso, ¿no? Porque nos transformamos en evangelistas de nuestras propias buenas nuevas. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Ahora, el texto hebreo aquí no hace distinción entre sabiduría y ciencia. Pues usted ve, la Reina Valera dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Esa distinción no existe en el texto hebreo, ¿ya? No existe. Entonces, porque en el texto hebreo las dos veces aparece Jochma, no dice Jochma y Da'at, ¿no? Como en otros textos de Kohelet, aquí dice Jochma al principio y Jochma también. O sea, Casiodoro quiso darle un matiz, ¿no? Y le puso ahí ciencia, pero no dice ciencia, dice sabiduría, ¿no? Ahora, aquí la sabiduría no es un conocimiento técnico, ¿no? Sino más bien la sabiduría es un saber vivir, ¿no? Un saber pactar, un saber negociar, ¿ya? Eso es algo que entre nosotros le estamos tratando de enseñar a mi hija del medio, ¿no? La Ignacia. La Ignacia que tiene 10 años y es un volcán en constante erupción, ¿no? Con un genio. Entonces yo le dije, mira Ignacia, el otro día. Entonces yo le pasé una de mis pulseras, esta pulsera sobre la cual juro, ¿no? Entonces le pasé una de mis pulseras y le dije ya, cuando nosotros te pidamos algo, entonces tú lo primero que vas a hacer es mirar tu pulsera, porque ella, la primera reacción instintiva que tiene es el enojo. Entonces yo le dije, mira hija, cuando te pidamos algo, lo que sea, tú antes de responder tienes que hacer dos cosas. Mirar la pulsera y decir, esto es como Piratas del Caribe, ¿no? ¿Cómo era que decía? Parlare, parlamento, no me acuerdo. Parley, ¿no? Algo así. Entonces yo le dije, ya, vas a mirar tu pulsera y vas a decir, quiero negociar. Entonces, no sé, una hora más de juego en el parque o una hora más de ver sus monos en la tele, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que intentamos hacer con esto de la Jojma, ¿no? Con la sabiduría. Ahora, si me preguntan si ha resultado mucho, la verdad es que de 10 veces ha resultado una, pero algo es algo, ¿no? Así que, entonces aquí la sabiduría no es conocimiento técnico, sino que es un saber vivir, saber pactar, saber negociar. Una cuestión más propia del Medio Oriente, por supuesto, y de las civilizaciones antiguas. El saber vivir en acuerdos de honor, ¿no? Ahora, al final de este versículo dice, y no sean escuchadas sus palabras, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, mejor cierto es la sabiduría que la fuerza. Esto nos hace pensar mucho en la realidad actual, una realidad tan cotidiana como la necesidad, por ejemplo, de la meritocracia, ¿no? Por sobre la procedencia, ascendencia. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Eh, Sabiduría respecto de la técnica también, ¿no? Es como decir la voz del que se esfuerza, del que aprende, del que sale adelante con sabiduría y esfuerzo y disciplina, no es escuchada, ¿no? Ya que no es la voz que por el ADN político o económico tiene ganado el puesto solo por respirar. De ahí que el sueño de toda sociedad, como la isla Utopía, ¿cierto? De Tomás Moro, Utopía era una isla, ¿ya? El sueño de toda sociedad es el gobierno de los más capaces. Aunque eso también podría decantar en una especie de elitismo del saber, eso también puede ocurrir. Pero de alguna forma es el sueño, ¿no? El consejo de los sabios en una sociedad más ecuánime, más, más ecuánime, ¿no? Más democrática, etcétera. Entonces, un consejo de sabios que pueda realmente ver las oscuridades que nos rodean y nos lleven a una transformación profunda. A eso me refiero con que esta no es una sabiduría técnica, sino que es una sabiduría del vivir, ¿no? Ayer en la tarde vi una charla sumamente interesante, otra más, porque siempre las veo en realidad, o una vez más,
una charla donde Christian Varenken entrevista al fallecido Claudio Naranjo, donde este último hace una crítica demoledora a los modelos educacionales de hoy en Occidente, modelos educacionales de los cuales los seminarios teológicos no se han escapado, ¿no? Los seminarios siguen los mismos modelos educacionales de las universidades, etcétera. O sea, es decir, son modelos educacionales en donde no necesariamente hay una reflexión, sino que hay una adquisición de conocimientos, ¿no? De muchos conocimientos, a veces sin la necesaria reflexión. Y Claudio Naranjo demuele, digamos, él tiene un libro, ¿no?, que se llama algo sobre la educación, no me acuerdo cómo se llama, pero dice la educación, ¿no? Entonces, Claudio Naranjo demuele esto, ¿no? Esta idea de la educación en términos meramente técnicos, ¿no? No educamos, dice él, para la empatía, no educamos para la ternura, ni el bien común, sino que nuestro sistema es una especie de patriarcado del castigo, ¿no? O sea, si no estudias, vas a recibir castigo, ¿no? Así funciona, digamos, la educación. O sea, pasamos una cantidad, yo le pregunto a usted, yo mismo me pregunto a mí, la cantidad de horas que pasé en el colegio, y la verdad es que recuerdo súper poco en términos de conocimiento, ¿no? Yo todo lo que vine a aprender lo vine a aprender de viejo, ¿no? Después de los 25 años yo recién me puse a estudiar. Del colegio nada, el otro día mi hija me decía, ayúdame a dividir, ni me acordaba cómo se divide, en papel, digamos. Entonces, bueno, y yo creo que algunos pueden también dar cuenta de esto. No educamos para la empatía, no educamos para la ternura, ni para el bien común, sino que perpetuamos este sistema del castigo. Estudia, porque si no lo haces bien, te castigo con una mala nota. Y si insistes en no hacerlo, te hago repetir el curso, ¿no? Alfonso dice, los posgrados, al menos los científicos, son distintos, ahí lo que vale la reflexión y la construcción de nuevo conocimiento. Gracias, Alfonso. Debe ser así, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, ya sabemos, ¿no? Los distintos informes educacionales que han salido en el mundo dan cuenta un poco del problema de esto, ¿no? Educamos para la prueba para entrar a la universidad, y de hecho el fallecido Ken Robinson decía que el problema de la educación es que se enseña, que el objetivo final del educando o del sistema es que la gente sea profesores. ¿Ya? Y bueno, y ahí tenemos, veamos en los colegios, veamos en los colegios cuáles son los ramos más importantes. Y veamos en la vida qué es lo más importante. En la vida, en el diario vivir. ¿Cómo hacemos que la gente vaya a menos psicólogo, a menos psiquiatra, a menos terapeuta? No enseñándole más matemática, sino enseñándole a vivir, ¿no? Entonces, bueno, y los seminarios hicieron exactamente lo mismo. Yo les comenté hace tiempo que en los seminarios pasa exactamente lo mismo. Yo converso con un montón de colegas pastores y todos entre nosotros llegamos a la conclusión de que la exégesis, que es lo que más nos pasa y la historia bíblica, y la historia de esto, y la arqueología bíblica, y que la exégesis y la hermenéutica y todo, cuando llegamos a la iglesia, nadie llega a la oficina pastoral. De todas las personas que piden asesoría pastoral, a mí nunca nadie me ha dicho, pastor, sabe que estoy súper angustiado porque no sé cómo interpretar Romanos 1:17. Nadie dice eso. La gente viene por problemas humanos, problemas de relaciones humanas. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que tenemos grandes consumidores, creadores de riquezas por otro lado, pero con una sociedad altamente vulnerable y frágil, que cualquier cosa nos voltea. Entonces, bueno, es un problema. Alfonso dice, un amigo, no creo que se me vaya. Un amigo mío, experto en educación, explica que el problema en Chile, que no sabemos para qué educamos a los niños. Exacto. O sea,
Yo creo que los niños, sí, bueno, sí, dependiendo de los colegios, ¿no, Alfonso? Eh, Maggie dice, es también la idea del evangelicalismo que usamos, como si la otra persona estuviera vacía, sin experiencia, sin contexto, y nosotros le tiramos esta información. Y si no aceptan, se van al infierno. Exacto. Sociedad vulnerada y vulnerable. Sí. Entonces tenemos ahí no es que esté mal, ¿no? Yo, por ejemplo, fíjense, a veces yo, cuando converso con mi hijo y veo sus libros de información, sus libros de materia, de historia, de ciencia, son súper lindos, de verdad. Yo digo, oye, qué entretenido estos libros. Eh, qué buenos libros. Yo cuando veo los libros del Ministerio de Educación, son tremendos textos. El problema es que yo los encuentro buenos ahora que estoy viejo. Ahora digo que son buenos textos. Cuando era chico, la verdad es que eran un aburrimiento, ¿no? Entonces, Luis Reyes dice, este lenguaje que está todo malo me parece extremo. Sí, nadie ha dicho que está todo malo, ¿cierto? Estamos diciendo que si tenemos, bueno, esto es estadístico, ¿no? Ustedes saben que Chile, lo hemos dicho otras veces, según las estadísticas, no sé si de la OCDE, es uno de los países más empastillados del mundo, pero más empastillados del mundo. Y claro, podemos decir por un lado, bueno, Chile es la Suiza de América Latina, ¿no? Bien, económicamente, es posible. Igual hemos superado nuestros niveles de pobreza y todo lo demás, pero ¿a costa de qué? Entonces volvemos un poco a la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué prefieres tener? ¿Una persona con un buen conocimiento técnico, pero sin saber relacionarse humanamente? ¿O preferimos ser personas que tengamos cierto piso emocional para poder movernos en el mundo? Así que Luis Cuevas dice, son libros pensados por adultos y para adultos, igual que nuestros sermones. Fíjense que Claudio, vean la entrevista, lo puse en mi muro, ¿no? Lo puse en mi muro y después Maggie colocó otra que estaba viendo ella de Claudio Naranjo. Fíjense que Claudio Naranjo llega a decir en un momento que nosotros violentamos a nuestros niños con el modelo educacional que tenemos. Y no dice violentamos, ocupa otra palabra, no me acuerdo cuál es. Pero lo que quiere decir es que reventamos a nuestros niños con nuestros modelos educacionales. Él es psiquiatra, ¿no? Sabe mucho más de eso que yo. Bueno, sigamos. Entonces, miren, todo lo que toda la carnecita que nos dio este hueso, ¿no? Mejor es la sabiduría que la fuerza. El Midrash, por su parte, dirá que el pobre de este texto en realidad es un inconsecuente. Por eso su sabiduría es despreciada. Miren cómo el Midrash arregla esta situación confusa de este texto, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Entonces ahí él dice que el pobre en realidad es un hombre inconsecuente. Yuneman, por su parte, tiene una traducción bellísima, no muy entendible, pero a mí me encantó. Dice, y dije yo, buena, sabiduría sobre potencia, y la sabiduría del pobre anonadada, y sus palabras no escuchadas. Miren qué belleza de texto. Bueno, y con eso terminamos el versículo número 16. Lucas dice, acá en Argentina con esto de la pandemia quieren implementar otro sistema de educación ya que se vio bastante afectada en este tiempo. Eso es interesante, ¿no? Interesante. Claro, eso ha pasado en los colegios acá, por lo menos en algunos colegios que yo conozco y donde yo trabajo también porque hago clases de religión luterana. Entonces, claro, niños súper estresados con este asunto y colegios intentando llevar la materia de la misma forma en un tiempo que no es regular. Una complicación. Versículo 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Lo voy a leer de nuevo. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Literalmente, aquí está la NTLH, es mejor escuchar las palabras tranquilas de un sabio que los gritos de un líder en una reunión de necios.
yo coloqué, las palabras de los sabios en sosiego escuchadas son mejores que decir enseñanzas a gritos entre los necios. Esto lo podría haber hecho más poético, ¿no? Bueno. Ahora, la palabra benahat, que se traduce como en quietud, o yo coloqué en sosiego, resulta súper interesante. Porque dice, ¿no? La Reina Valera dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud. Yo coloqué en sosiego. Ahora, esta palabrita viene del hebreo benahat, en nahat, ¿no? En sosiego. Resulta muy interesante porque resulta que además esta palabra proviene del verbo hebreo nahat, que significa, miren, quizás por eso dan sosiego y quietud, porque resulta que el verbo nahat significa bajar, descender o apretar hacia abajo, ¿no? O apretar hacia abajo. En contraste con los gritos de los necios, como si la sabiduría que baja es mejor que la sabiduría que no lo hace. Quizás la sabiduría que no lo hace no es sabiduría, es ciencia, ¿no? Para que sea sabiduría yo necesito agarrar esa ciencia y bajarla, ¿no? Como dice Nahat, apretarla hacia abajo. Ahora, ¿qué significaría entonces que la sabiduría descienda? Porque esta es la traducción de escuchar la inquietud o en sosiego, ¿no? Que la sabiduría del sabio escuchada en quietud, es decir, la sabiduría del sabio que baje, que la apretemos hacia abajo. Pero ¿qué significa que descienda? Quizás en el mismo versículo está la solución. Los que vociferan la sabiduría hacen que la sabiduría ya deje de serlo. Porque las alturas no son alcanzables. El acto de bajar la sabiduría es distinta. Por lo menos podría tener dos sentidos. Bajar la sabiduría. Dos. Primero, hacerla entendible. Eso podría ser una acepción, ¿cierto? Bajar la sabiduría significaría hacerla entendible. O, B, traer la sabiduría para examinarla. Mientras que el clamor de los necios es una sabiduría que no hace ninguna de las anteriores, o sea, no se baja, no se hace entendible y no se trae para ser examinada, por lo tanto es un lenguaje que no se entiende y que solo sirve para engrandecerse a sí mismo, y por otro lado no permite el examen abierto de otras lecturas. Eso significaría en quietud, ¿no? Como dice Reina Valera, o en sosiego, como dice Emir Valera, ¿no? O sea, la sabiduría debe ser bajada, ¿no? Debe ser entendible. Y esto tiene, para nosotros en el mundo religioso, tiene un montón de connotaciones, ¿no? Porque debemos decir, si nosotros cuando estamos en el seminario, cuando queremos darnos de algo, somos bastante odiosos con nuestro lenguaje, ¿no? Y ocupamos palabras supremamente rimbombantes, ¿no? Porque cuando ocupamos palabras rimbombantes es porque queremos la atención sobre nosotros. Eso nos pasa a los pastores, ¿no? Cuando ocupamos palabras rimbombantes es porque queremos impresionar, es porque tenemos una autoestima bajita, ¿no? Tenemos una autoestima debilucha. Y a mí me pasó un montón de veces, y yo creo que a veces me sigue pasando, ¿no? Ocupar palabras rimbombantes no es otra cosa que traer la atención no sobre el texto, sino sobre mí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Y yo trato, ¿no? Porque muchas veces se me salen, pues obvio. Si mi autoestima no es una super autoestima, ¿no? Entonces muchas veces quiero traer la atención sobre mí, y lo hemos hablado esto. El ego desbocado de los pastores. No todo, por supuesto. No. 99, esto somos como los pastores lisoform, ¿no? 99,9%. Entonces, y a veces no queremos bajar, la sabiduría, porque bueno, ¿cómo? Pues si yo estudié teología, tú no, pirigüín. Entonces voy a hablar en un lenguaje que aunque no lo entiendas va a sonar, digamos, el epítome de esta cuestión fue lo que ocurría antes del Concilio Vaticano II, ¿cierto? En donde las misas eran en latín, ¿no? Ahora, esto puede ser visto desde otra perspectiva también, ¿ya? Pero lo vamos ahora a ver desde aquí, desde que la sabiduría debe ser bajada.
Entonces, mientras más lenguaje rimbombante utilicemos, es porque queremos llamar la atención sobre nosotros. Y a todos nos pasa, ¿no? Sobre todo en teología, sobre todo cuando uno está estudiando teología. Qué odioso. Yo siempre digo eso, qué vergüenza cuando yo estaba en el seminario en mis primeros años, qué paciencia de mis pastores. Cuando seguramente yo llegaba hablando de y la deconstrucción epistemológica y la semántica y no sé qué, hermenéutica de la exégesis, la eisegesis y todas esas... y de pasadita citábamos algunas palabras en idiomas originales que siempre nos dan un garbo distinto, ¿no? Siempre nos dan una cosa diferente. Entonces nosotros tenemos que bajar esa sabiduría, ¿no? Tenemos que bajar ese conocimiento. O sea, bajarlo significa dos cosas: hacerlo entendible y hacerlo vulnerable. Lo voy a repetir porque salió tan lindo que me encantó. Entonces, bajar la sabiduría significa hacerla entendible y hacerla vulnerable. Hacerla entendible, que la gente sepa lo que estoy diciendo, y hacerla vulnerable significa que yo debo ser capaz que esa sabiduría sea examinada, porque puedo estar equivocado. O sea, seguramente estoy equivocado. Entonces, eso es. Cuando tú haces que tu teología no sea entendible, y cuando no haces que sea vulnerable, estás buscando dos cosas: atención para ti y control sobre los otros. Lo voy a decir de nuevo. Cuando tú tienes una teología que no la haces entendible a otros, estás haciendo dos cosas. Estás llamando la atención sobre ti por este lenguaje rimbombante. Y en segundo lugar, estás ejerciendo el control sobre otros porque los otros no entienden. Por eso el clero católico siempre decía que ellos eran la iglesia, que el que sabía era la iglesia, el resto era como el wichi-wachi, ¿no? Entonces, cuando usted escucha a un personaje hablar con un lenguaje muy rimbombante que nadie entiende, es porque quiere dos cosas: quiere mucha atención sobre él mismo y quiere controlarte, ¿no? La sabiduría debe ser bajada, debe ser entendible y debe ser vulnerable, porque no hay sabidurías absolutas. Solo Dios es absoluto. Lo que nosotros digamos acerca de Él no lo es. Alfonso dice, ¿y todos están preparados para recibir la sabiduría? Qué violento, hermano. Está difícil eso, ¿eh? Bueno, ya, este es otro tema, ¿no? Antonia dice, nunca falta la compañera que dice lo mismo que dijiste, pero en palabras rimbombantes. No siempre es posible bajar la sabiduría, a veces es mejor elevar a la gente. ¡Oh, hermano! ¡Qué buena frase! ¿Ven? Por eso nuestra sabiduría debe ser vulnerable. Lo había dicho tan hermoso y lo reventaste con una frase, hermano, pero está bien, tiene que ser así. Nuestra teología debe ser frágil, debe ser vulnerable. Ahora esa frase no la voy a poner en el libro porque obvio, no, si no voy a quedar mal. Buenísima, hermosa frase. Hermosa. Me hacen suspirar ustedes. Bueno, vamos al versículo número 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Literalmente yo traduje así. ¿Qué hora es? A ver. Estamos súper bien con la hora. Ya. Literalmente yo traduje este texto así. Perdón, ahí colocó la Yossi. La sabiduría vale más que las armas de guerra, pero una decisión incorrecta puede arruinar los mejores planes. ¡Qué buena traducción! ¡Qué buena traducción! La NTLH, mi respeto. Para la H. Luis Cuevas dice, siempre hay un trade-off.
entre subestimar al oyente o querer ayudarlo a entender de otra manera. Sí, eso es verdad. Sí. Pero hay que correr el riesgo, ¿no? Creo yo. Bueno, yo traduje esta. Bueno, voy a leer Reina Valera de nuevo. Dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ya no hay cómo sentarme. Necesito un auto más grande. Curso. Hammer está bien, ¿no? Ay, sí. Yo traduje así: mejor es la sabiduría que instrumentos de guerra, mientras que un pecador arruinará mucho bien. O sea, quedó igual que la Reina Valera. No aporté nada en esta traducción. La TLA dice: en realidad, puede más la sabiduría que las armas de guerra, aunque un solo error puede causar mucho daño. Oye, qué buena traducción. Se siguen, ¿ah? La TLA con la NTLH va muy, muy cerca. ¿Por qué aquí no hay paralelismo entre sabio y tonto, sino que sabiduría y pecador? Buen punto, ¿no? Bueno, las armas de guerra se hacen con ciencia, no con sabiduría. La sabiduría, de hecho, evitaría las armas de guerra. De ahí entonces que podemos ver la ferocidad de nuestro tiempo. Nos hemos enfocado en el saber técnico, que es una forma de patriarcalismo, el dominio de la razón científica. Alfonso, me vas a odiar con la clase de hoy, ¿no? Por eso colocaste esa frase, para arruinar mis bellas frases de sabiduría. El dominio de la razón científica, de ahí las guerras, porque es cosa... Luis Reyes, tú dices que debo ser apóstol para tener un hammer. Bueno, bueno, eh, el dominio de la razón científica, esta es nuestra era del patriarcalismo, ¿cierto? El dominio de la razón científica, de ahí las guerras, porque finalmente es una cuestión territorial. ¿Por qué no tenemos un consejo de sabios? Porque la sabiduría es femenina. Por eso preferimos el dat, el conocimiento, ¿no? Y la sabiduría, de hecho, el sustantivo, ¿no? Jochma, es femenino. No tenemos matrística, ¿ya? Como dice Claudio Naranjo prefiere hablar de la matrística y no del matriarcado, porque él considera que el matriarcado sería el polo opuesto del patriarcado, ¿no? Eh, Debemos tener un tesorero, dice Antonia. Eh, Porque con la matrística no hay guerras, sino sabiduría. ¿Por qué creen que muchos pastores no quieren que haya mujeres pastoras? Porque al hombre le gusta el control, al hombre le gusta el conocimiento, al hombre le gusta la guerra, le gusta el debate, le gusta la confrontación, le gusta la competencia, ¿no? Entonces, no quiere mujeres en el pastorado. Y ahí dicen, no, es que Jesús no tuvo mujeres, apóstoles, etcétera. Entonces, por eso los hombres deciden que las mujeres no sean pastoras, ¿no? Porque ahí se acaba la competencia, ¿no? Las mujeres no son competitivas, son integradoras de los otros, mientras que el patriarcado goza con la competencia, el saber técnico, la razón y por ende el conflicto. Alfonso dice: ¿y criticas el conocimiento técnico científico por internet que es fruto de ese conocimiento? Ay, hermano, sí, sí. No, tú sabes que no estoy criticando. Lo que estoy criticando es que el saber científico se ha elevado por sobre el saber instintivo que suele aportar el lado femenino. Hermano, tú sabes qué es lo que estoy criticando. Bueno, según el comentario ortodoxo, citando al Rambam, más conocido como Maimónides, la balanza de la vida es que un gran bien puede eliminar muchos pecados, como también un pecado grande podría arruinar mucho bien.
Es decir, un pecado puede arruinar muchas cosas buenas. Y hasta aquí llegamos. Tan, tan. Y le damos un aplauso, clap, 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 al capítulo número 9 que nos trajo conversaciones súper interesantes, ¿no? Discusiones súper interesantes, reflexiones súper interesantes. Grego dice, mira, a ver qué colocaron aquí. Gela dice, es tan importante aplicar sabiduría en la programación de nuestra educación. Exacto. Y Grego dice, Gregoria, los hombres crean muros, las mujeres preferimos tender puentes. Tenemos que verlo, ¿no? En el día a día, ¿no? Por eso yo, ¿se acuerdan que les decía hace tiempo en el seminario donde yo estudié? La cúspide de la carrera era ir a estudiar teología, ¿no? Bachiller en teología. Prácticamente puros hombres. Después venía el bachiller pastoral. Ahí seguían habiendo hombres con un poquito de mujeres. Pero la verdad es que las mujeres iban a estudiar porque no las dejaban ser pastoras en ese tiempo. Así que iban a estudiar para ser buenas profesoras de escuela dominical. Pero cuando llegaba a Misiones, que estaba como en la parte baja de toda la pirámide teológica, la parte más bajita, estaba Misiones. Y ahí iban a estudiar las mujeres. Qué paradójico, ¿no? Llevar el evangelio, las buenas nuevas hacia otros, era tarea de las mujeres. La teología era la tarea de los hombres. Tenemos tantas cosas que corregir todavía, ¿no? Luis Cuevas dice, la primera parte del versículo final me hizo recordar al Príncipe de Maquiavelo. Todavía no he leído ese libro, hermano. Ahí lo tengo en mi lista de libros por leer. Libros de la literatura clásica por leer. Así que bueno, ahí me dejaste picando, por hermano, porque ahora me obligas a tener que ir a la librería y comprarme El Príncipe. Sin que mi señora lo sepa, claro. Bueno, les mando un abrazo gigantesco. Ha sido como siempre un placer estudiar con ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus reflexiones, por colocar los textos bíblicos ahí, por llevar adelante este diálogo. Esta fue la clase número 80 de nuestro curso. Un audiolibro y listo. No puedo, hermano. Una vez traté con un audiolibro y no pude, no pude. Eh, sí. Ah, ya. Bueno, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana y partimos con el capítulo número 10 de Kohelet. Esto significa que, como ustedes saben, cuando partimos un capítulo, lea el capítulo completo en la TLA o en la NTLH o en la Dios habla hoy, en la Biblia que ustedes quieran, pero léanlo, ¿no? Léanlo, lean el 9 y el 10 si quieren, ¿no? Para que nos vayamos oxigenando de este texto. Partimos mañana el cuarto final de este libro tan maravilloso del Antiguo Testamento o de el Tanaj. Sonría para la foto. Siempre sonrío para la foto. Sonrisa falsa. Ya, les mando un abrazo, pásenlo bien. Em, eh, mañana seguimos recibiendo paliza con sabiduría. Ya, y nos vemos mañana si Dios quiere. Que tengan una gran jornada. Bye bye. Shalom. Lehitraot. See you. Bye bye. Nos vemos.